Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Pues nada, vamos a esperar 3 minutitos que se termine la gente de conectar y empezamos enseguida, ¿vale? Dale el vidrio. Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Bien, vamos a empezar enseguida. Y vamos a compartir la pantalla. A ver. Que yo creo que es esta. ¿Podéis ver en la pantalla compartida con la página web de Blackbird?
y la plataforma. Vale, ahora parece que sí, ¿no? ¿Podéis ver la pantalla? Sí, ¿no? Ahora sí. Vale, genial. Bien, pues nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este webinar. La verdad es que supongo, o me imagino que entre muchas cosas os estaréis preguntando qué pasa, ¿no? O qué hacer o hasta qué punto o qué puede pasar en el mercado, ¿no? Y la verdad es que hoy teníamos preparado el webinar el webinar del MAC y del RSI, básicamente, pues bueno, pues porque nos gusta hablar de temas específicos y lógicamente pues vamos a hablar de ello, ¿no? Pero vamos a ver si soy capaz de explicaros la teórica desde un punto de vista de algo que estamos haciendo ahora para intentar un poco rizar el rizo. Pero bueno, espero que no tengáis la expectativa excesiva en cuanto al MAC y el RSI y que no os explique el tema, pero yendo a un tema práctico yo creo que es mejor porque me gusta siempre explicaros bueno, pues, lo que hacemos en Blackbird dentro de la gestión de nuestros vehículos y un poco lo que viene siendo la tónica del mercado. José, dices, acabo de comprar tu libro. Bien, pues te agradezco la confianza, espero que te guste. Ahí tenéis ya la publicación del libro, Ignora la multitud. Y la verdad es que de momento estoy bastante sorprendido no sé si llamarle éxito o no, pero sí que hay mucha solicitud y justo acaba de salir en la librería. Ahí tenéis un poco el texto, por si os apetece leer un poquillo y ver si os gusta y tal. Al final, yo creo que el índice revelador y el prólogo, ahí tenemos de Gisela, y las primeras páginas que nos deja leer, pues bueno, yo creo que es más que suficiente como para que podáis leer un ratillo si os apetece y si os gusta, pues decidid comprarlo o no. Pero bueno, vamos al tema. Me llamo Marc, yo creo que me conocéis casi todos, pero los que no me conocéis, pues soy trader profesional y cofundador de Blackbird Broker, ya es una realidad. Somos un broker online que hacemos básicamente, pues bueno, una propuesta de inversión en la cual pues creemos mucho en la formación, en enseñar a operar y luego compartir el análisis con nuestra gente en un objetivo de tener pues la mejor herramienta y luego pues compartir una filosofía de inversión que, bueno, pues que nosotros hemos desarrollado y que este año pues Reuters nos ha premiado como la mejor escuela de trading en España en 2017. Ahí tenéis un poco la explicación. Y bueno, estamos contentos por la trayectoria y por la propuesta que hacemos, que creo que es muy interesante. Hoy vamos a hablar del MAC y vamos a hablar del RSI, ¿vale? Pero como os decía, voy a intentar explicaros, además es un tema que os voy a explicar ahora en primicia porque lo tengo muy maduro en la cabeza, pero que lo tenemos que grabar este fin de semana para, pues nos gusta, ¿no? Como bien os decía, no en solo en la formación, sino en la parte del broker, pues hacer una explicación de las cosas que hacemos para compartir esas ideas, ¿no? Y dentro de las ideas, pues lógicamente, pues hay que definir muy bien siempre los diferentes estilos de trading y demás, ¿no? Y, vale, aquí lo tengo. Y estamos haciendo un trabajo, os voy a explicar ahora de cómo un poco encuadrar y explicar un poco con los indicadores y esto que vais a ver en la pantalla, que es una idea de un poco de cobertura con opciones, casualmente,
y ver un poco a ver cómo podemos encajar todo esto en un análisis del mercado y en qué nos puede servir, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo primero es que probablemente os pasará, porque es una cuestión normal que a mí me pasaba, ¿no? Y de hecho, pues en el libro lo explico así, ¿no? El análisis técnico, en general, todos sabemos de análisis técnico, creo, ¿eh? Y el MAC o el RSI, pues le dais una utilidad analítica, pero creo que en general, cuando pasa el tiempo, quizás alguno de vosotros me lo puede ratificar, ¿no? Que ya os encontráis en esta situación que al final dices, oye, con el precio tengo más que suficiente, pero es cierto que el indicador nos puede dar a veces, pues, alguna información mejorada, ¿no? Nos puede dar una información el volumen, sí. Nos puede dar una utilidad a la media móvil, pues probablemente para gestionar las salidas, ¿no? O los canales Donchian, pues para controlar máximos y mínimos anuales, o para controlar máximos y mínimos diarios, o en definitiva para ayudarnos en tener una información añadida que visualmente, pues cuando lo vemos en los gráficos, nos ayuda, ¿no? El MAC y el RSI son probablemente los dos indicadores técnicos más conocidos, más populares, junto con las medias móviles, pero como osciladores de momento, pues son los dos más conocidos, ¿no? Y es cierto que son indicadores interesantes y que nos pueden ayudar, pero siempre tenemos que quitar o restar trascendencia a los indicadores, ¿no? Porque con el paso del tiempo, pues yo creo que pasamos de una fase en la que nos gusta analizar los gráficos para intentar predecir los precios a otra fase en la cual intentas trabajar de una manera, digamos, un poquito más, vamos a decir, profesional, ¿vale? Entonces, vamos a ver, hoy cogemos, por ejemplo, la posición de Value Investing, ¿vale? Tenemos el gráfico y vamos a intentar transdisciplinar un poquillo, ¿eh? Es decir, vamos a intentar coger disciplinas para que podamos ver un poco cómo estamos utilizando, pues ahora mismo, ¿no? Lo que os está explicando y cómo podemos tirar de un análisis utilizando en parte, no en todo, el MAC y el RSI para buscar una información que nos pueda ayudar a nivel operativo, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer, pues obviamente, es meter el MAC, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y buscar el RSI. Que en la plataforma es el índice de fortaleza relativa, traducido literal en el inglés. Y normalmente el parámetro más utilizado pues es el 14, pero aquí empezamos a veces la primera puntualización. ¿Es importante el parámetro? No tiene mayor importancia. Es cierto y discutible que a veces pues hay gente que utiliza sistemas automáticos y le gusta parametrizar los sistemas y hacer backtesting a pasado y tiene una información fidedigna de que ese modelo es funcional y demás, ¿no? Bueno, sabemos, lógicamente, con el paso del tiempo que pues cada uno tiene que adaptar las cosas a su manera de hacer, ¿vale? Yo creo que no es imprescindible adaptarlo, pero si uno lo hace y le va bien, pues es una opción, ¿eh? Yo os explico lo que hacemos nosotros. Entonces, tenemos los dos indicadores, ¿vale? El RSI y el MACD, ¿vale? El RSI nos muestra sobre una base de 100% una situación de momento, ¿vale? Y el MACD nos muestra sobre una línea de cero también una situación de momento, pero se dice del MACD que es un gran indicador. ¿Por qué? Pues porque utiliza dos medias móviles que podéis ver en la plataforma, ¿no? Ahí lo tenéis, cómo se marcan las dos medias móviles. Por lo tanto, en cuanto a que se marcan dos medias móviles, pues es un indicador de tendencia, que de hecho el MAC tiene 3 medias móviles. Fijaros que en el estudio, en el parámetro, el MACD se calcula en un periodo de una media de 12, una de 26 y luego una de 9, que es la de señal. Entonces, en dos parámetros hace una media y luego tiene otra media, ¿no? Entonces, es una composición de 3 medias móviles y luego tiene un histograma, que es esto de aquí, ¿veis? Que el histograma mide la diferencia entre las dos medias. ¿Veis que en los momentos en los que la diferencia se ensancha, el histograma crece y cuando la media móvil cruza, ¿veis? En el indicador, el histograma pasa de negativo a positivo, ¿vale? Es decir, que nos marca de alguna manera, nos anticipa el histograma
lo que pasará en la media. Por eso el histograma gusta tanto y es tan potente porque anticipa la de ya por sí fuerte información que nos da el MACD, ¿vale? La pregunta siempre es la del millón. ¿El MACD nos ofrece algo que no nos ofrezca el precio? Hombre, fijaros, cogemos el MACD mensual, ¿vale? Marcamos el punto de cruce, marcamos el punto de cruce, ¿vale? En toda la situación y replicamos un poco el punto de la tendencia, ¿no? Vamos a ponerlo, pues, más o menos en esta situación y luego, pues, hacemos lo mismo, ¿vale? Que si lo queremos hacer exacto, pues, cogemos el indicador y nos vamos en este punto, ¿no? Bueno, pues al final lo que vemos en una tendencia, pues muchas veces los indicadores, ¿no? Nos ayudan un poco a, ¿veis? Estas líneas de aceleración que podemos ver cuando trazamos pues líneas de tendencia, estas son líneas que pues entrevemos un poco la propia dinámica de aceleración del precio, ¿no? Que es cuando el precio se va acelerando, va ganando momento. ¿Veis? El precio va acelerando su formación de máximos, visualmente vemos que va acelerando su proceso de tendencia y el MACD pues también nos dice que el precio va ganando tendencia, va ganando momento y el histograma, en el momento que se estrecha el MAC, ¿veis? El histograma se contrae y nos ofrece una situación, digamos, de mejora en el momento y luego de cruce, cuando cruza el MAC, pues nos da una situación de mejor momento, ¿vale? De hecho, el MACD nos ofrece también una línea, que es la línea de cero, que la voy a meter ahí, ¿vale? Es esto de aquí. Cuando la media móvil, las dos medias móviles, cruzan la línea de cero, podemos hablar de una tendencia alcista. Cuando el precio está por debajo de cero, como es aquí, esto es una tendencia bajista, ¿vale? Cuando el MACD está cruzado, es decir, todo este tramo sería una tendencia bajista fuerte, y cuando el MACD se cruzan las medias móviles, pero todavía no supera cero, podemos decir que es una zona de acumulación, ¿vale? Por lo tanto, diríamos que la lectura del MACD nos ofrece muchas lecturas, ¿no? Una primera lectura nos diría que desde este punto que estoy marcando entraría tendencia alcista, todo este tramo sería acumulación, tendencia bajista, distribución, tendencia alcista, acumulación, y en este caso, pues también, fijaros, todo un gran proceso de acumulación, que como podéis ver aquí, pues confirma un poco la dinámica del precio, ¿vale? Que en épocas anteriores, pues, bueno, pues Talgo salió en la UPV y, lógicamente, no hay datos estadísticos, ¿no? También es cierto que el histograma nos marca muchas cosas. Alexander Elder, por ejemplo, nos propone que cogemos el MACD semanal de un activo como puede ser el Eurostoxx y que utilicemos la pendiente del histograma para determinar largos o cortos en la operativa intradiaria, en el sistema que él denomina la triple pantalla, y que si este histograma, veis, en todo este tramo, esta semana se está creciendo, pues estaríamos largos en este activo en operaciones intradiarias, porque significa que la presión del mercado pues va a ser más alcista que bajista, ¿no? Y para hacer trading de corto plazo se puede hacer, que de hecho es un tema que comentaremos en el curso este que hacemos el mes que viene de scalping. Entonces, todo este punto de aquí, pues volvemos un poco a lo mismo. ¿Necesitas ver la pérdida de momento con el indicador? No, porque esta pérdida de momento bajista ya lo vemos cuando la aceleración del precio se contrae, ¿veis? El precio empieza a recuperar y, lógicamente, pues lo que vemos en el precio lo vemos en el MACD, ¿no? Por eso, a largo plazo, pues va reduciendo indicadores porque primero te ayudan, pero luego es como que te molestan, ¿no? Sí que es cierto que yo creo, en el largo plazo nos ayudan mucho el otro factor que son las divergencias, ¿vale? Y tanto el RSI como el MACD nos ayudan mucho en su zona de divergencias, ¿vale? Veréis que normalmente el RSI tiene como dos líneas que suelen estar en 20 o en 30, ¿vale?
y en 70 o en 80, ¿no? Que nos manifiestan sobrecompra y sobreventa. La sobrecompra nunca es sinónimo de vender, que a veces se hace, ¿no? Sobre todo cuando somos más principiantes, digámoslo así. Cuando yo empecé a estudiar el RSI, pues fijaba más sobre compra, sobre venta y tal, ¿no? Pero con el paso del tiempo, muchas veces incluso hay muchos sistemas. De hecho, John Bollinger en las bandas de Bollinger explica que las mejores señales en las bandas se suelen dar en una situación de sobrecompra en los indicadores, ¿no? En el RSI y, por ejemplo, el estocástico o en el MACD, aunque no lo refleja tan bien, pero una potencia buena, una tendencia buena del mercado, pues se suele dar con extremos en la lectura sobrecomprada, ¿no? Y ahí podríamos hablar de un valor, vamos a ver si NVDA, que es Nvidia, ¿no? Si cogemos el valor este de Wall Street, fijaros cómo las lecturas de sobrecompra, sobreventa, pues son súper extremas. La gran tendencia se da en un proceso de súper sobrecompra, ¿no? Por lo tanto, esos momentos son muy positivos y, de hecho, no en gráfico semanal, pero sí en gráficos horarios o de 30 minutos, hay muchos sistemas que hablan del POP estocástico o del POP RSI, que el pop tiene referencia al popcorn, a las palomitas, que esto da brincos, ¿veis? Como si fueran palomitas. Se le llama así, que lo que invita es a hacer trading en momentos extremos de sobrecompra, ¿no? Bueno, es una opción. La verdad es que en la práctica no usas tanto estos parámetros porque parecen prácticos, pero luego la realidad es que sí, a veces sí, ¿no? Yo os puedo poner 1000 ejemplos, pero cuando estás en el día a día viendo estas cosas, pues la verdad es que estos ejemplos los podemos ver los que han pasado, pero mientras pasan todo siempre es más complejo. Con lo cual, yo creo que en general, aunque hay mucha utilidad y mucha literatura, no le haría mucho caso, ¿no? Porque ahí entramos en las divergencias, que es la gran información de un indicador. Fijaros, una gran divergencia en el indicador, pero no ha hecho más que subir este valor, ¿no? Entonces, claro, esto te lleva a un debate interno, ¿no? De decir, ostras, es que si realmente los grandes movimientos, imaginaos que nos ponemos cortos en fase de sobrecompra, pues no tiene ningún sentido. Y en las divergencias, pues las divergencias duran un año. Pero sí que es cierto, o sea, si bien es cierto que esta divergencia, pues de alguna manera, bueno, no nos está dando de momento resultado, informativamente sí. Y es una información que la podemos ver con el indicador, la podemos ver complementada por el MAC, que nos empieza a dar una divergencia, pues quizás mejor o más fiable, ¿no? Porque esta sucesión de máximos sí ha sido acompañada por los máximos del precio, pero este máximo de ahí pues ya nos marca una segunda divergencia de momento en el MACD. Yo siempre digo que las divergencias en el MACD o en el RSI están muy bien, y podríamos decir que todo mercado bajista es precedido por una divergencia en el MACD, del RSI y del MACD. Todo mercado bajista es precedido por una divergencia del MACD y el RSI. Pero no toda divergencia en MACD y RSI indica que el precio luego va a subir. Y eso es muy sencillo. No hay divergencia en MACD que salve al popular de la quiebra. ¿Entendéis? Es decir, mucho cuidado, mucho cuidado. Es decir, las divergencias están muy bien. Todos los mercados bajistas se completan precedidos por una divergencia en el MACD y en el RSI, pero, insisto, ninguna divergencia en el MACD salvará la quiebra del Banco Popular. ¿Entendéis? Es decir, aquí hay otra vez otra crítica u otra, bueno, pues hay que poner siempre en estrés, digámoslo así, toda la información que tenemos en los mercados y, por lo tanto, los indicadores técnicos nos pueden ayudar, pero sabiendo muy bien que, lógicamente, la información del precio es información del precio, y en el mercado no solamente subyacen cosas relacionadas con el precio, sino también con el valor, ¿vale? Por lo tanto,
ya hemos definido los indicadores. Vamos a coger en la presentación en la segunda parte, donde tenemos los indicadores y demás. Aquí hemos hablado de las divergencias, los cruces, ¿vale? Entradas y salidas de zona, y ahí nos habla un poco de los diferentes indicadores. Vamos a leer rápidamente la definición del RSI, ¿vale? Para que tengáis un poco la definición, y luego la del MAC, ¿vale? Y luego nos pasamos a la parte práctica de cómo esto nos puede ayudar, por ejemplo, en una estrategia de opciones, ¿no? El RSI, bueno, pues básicamente probablemente es el oscilador más popular, es un indicador anticipatorio o coincidente con el mercado, mide la fortaleza de los precios controlando los cambios en sus precios de cierre. Cada precio es el consenso sobre el valor de todos los participantes en el mercado. Los precios de cierre son importantes por la compensación diaria de los futuros que se liquidan por diferencia, ¿vale? Es decir, mide la fuerza de los precios controlando los cambios en sus cierres. Es un indicador que se centra en los cierres de cada vela diaria, semanal, etcétera, ¿no? Sabiendo que cada cierre es más importante que cada apertura, ¿eh? Se dice que el precio lo abren los principiantes y lo cierran los profesionales, porque los futuros se liquidan por compensación en su cierre, ¿entendéis? Es cuando la liquidación por diferencias. Entonces, cuando los precios cierran con subidas, los alcistas ganan dinero. Y cuando los precios cierran con bajadas, los bajistas ganan dinero, ¿eh? Los bajistas están emocionalmente más fuertes con caídas y los alcistas están emocionalmente más fuertes con mercados alcistas. El RSI nos indica si son los alcistas o los bajistas los más fuertes en el momento de cierre, que es el momento más importante de la sesión en cuanto al precio. Se opera con el RSI con la táctica de las divergencias, los patrones gráficos, niveles de sobrecompra y de sobreventa. Cuando la tendencia semanal sea bajista, podemos vender cuando el RSI se ponga en zona de sobrecompra y cruce la línea hacia abajo. Y cuando la tendencia semanal sea alcista, cuando el RSI se ponga en sobreventa y cruce la línea de cero, pues podemos comprar. Finalmente, y esto sí es muy importante, el RSI anticipa la ruptura de soportes, resistencias y de patrones gráficos, anticipándose incluso varias sesiones, ¿no? Resumido, muy fácil, el RSI, fijaros, coge los precios de cierre para hacer el oscilador de momento. ¿Vale? Coge los precios de cierre para hacer el oscilador de momento. Y sobre todo, cuando nos habla en la presentación, hacer una combinación, ¿eh? Cuando la tendencia semanal es alcista, por ejemplo, todo este tramo, ¿no? Vamos a poner ahora un gráfico diario. En un gráfico de escala inferior, cuando domina el mercado, pues muchas veces la entrada en sobreventa pues marca el fin de esa corrección. Y eso es muy importante porque fijaros que normalmente cuando hablamos de la parte operativa es ¿cuándo entramos? ¿Cuando el precio se impulsa o cuando corrige? ¿No? Por ejemplo, un valor que ahora está muy de moda, ¿no? Que es Solaria, ¿no? Que mucha gente, ostras, Solaria. Dices, ¿cuál es el momento, no? Bueno, claro, después de esta subida vamos a comprar ahora. ¿Qué nos protege ahí? Si la zona de stops, la zona de control es esta, ¿no? De la tendencia primaria. Luego puedes decir, hombre, podríamos utilizar una más arriba, pero porcentualmente el stop está muy lejos, ¿no? Por lo tanto, invalida la operación a no ser que tengamos una corrección. Por lo tanto, digamos que la pauta de compra es que cuando el precio se desarrolla no podemos hacer nada, en los procesos correctivos sí, cuando llegan, ¿no? Y en los procesos correctivos, pues bueno, como mínimo tenemos la expectativa de que el precio, cuando rebota, pues nos da la opción a proteger, ¿no? Siempre con todos los matices que queráis. Por lo tanto, el RSI
al igual que cualquier indicador, a mí, por ejemplo, me gusta controlar la pauta correctiva pues con por ejemplo, un canal o evaluando la pauta chartista y cuando se completa, pues entras, ¿no? Acción del precio. Cuando no queremos utilizar la acción del precio, pues podemos coger un oscilador y cuando el oscilador, pues, por ejemplo, en la zona de 30 pasa en la zona de sobreventa, pues en este momento, cuando vuelve a recuperar el nivel para entrar en la tendencia, en principio se podría entrar, ¿no? Al final el concepto es el mismo, porque a veces uno dice, pues a mí me gusta poner una media móvil, ¿no? Y cuando el precio toca la media móvil, por ejemplo, vamos a poner una de 20, va, aunque sea muy corto plazo, ¿no? Dices, cada vez que el precio se exalta, corrección lateral, el precio coincide con la media, pues parece que ya ha corregido este distanciamiento, ¿veis? El precio corrige a la media móvil, que no deja de ser la media móvil, pues el consenso de precio de los últimos 20 días, ¿no? Que al final es la opinión del mercado en los últimos 20 días. Ahora el precio, fijaros, está muy elevado, ¿eh? Una vuelta a la media, pues nos incidiría en esto, ¿no? En una corrección. Y la información de proceso correctivo tras desarrollo del impulso sería la misma que pues, entrada sobre venta de un indicador técnico. Con lo cual, el concepto táctico pues, nos puede ayudar el indicador, sí, pero la pregunta ¿es el más adecuado? ¿Lo utilizamos? No. Yo creo que es mejor el precio. Sí que es cierto que hay una cosa que el RSI tiene mucho, que es la anticipación en los patrones, ¿vale? Y eso muchas veces sí que al menos yo lo miro, cuando vemos un patrón, un cambio de tendencia, vamos a pensar en un valor que haya cambiado de tendencia. Yo creo que, por ejemplo, vamos a hacer uno que no haya cambiado todavía, que está ahí, que es Telefónica, ¿vale? Fijaros, ahí tenemos la compañía, ¿no? Que está pues, en esta tendencia, el precio parece que está perdiendo momento bajista, ¿no? Vamos a ver si tenemos una divergencia, todavía no la hay, el precio está marcando los mínimos, tenemos esta zona de mínimos, de momento el precio está ahí, vamos a ver si el precio hace mínimo decreciente, nos daría la divergencia, de momento no la hay. Sí que es cierto que en todo este tramo, por ejemplo, ¿veis? El RSI ya ha hecho una cosa, que es romper esta línea de tendencia y ese es el factor anticipador. El RSI normalmente anticipa la ruptura de la tendencia varias sesiones. En el caso de Telefónica ya lo ha hecho y, de hecho, fijaros que aquí pues sí que el precio nos manifiesta una divergencia en la formación de mínimos, ¿no? Es como está ganando algo de momento, está perdiendo momento bajista, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos una información que el precio pues está desgastando el momento bajista. Otra información que esa tendencia bajista, el indicador de momento la ha perdido, esto es positivo, no ha recuperado la media móvil ni ha recuperado la línea de tendencia, ni tampoco vemos claramente una divergencia en el MACD en todo este tramo bajista, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues poco a poco Telefónica, digamos, que va frenando la potencia de la tendencia bajista y además, pues, si queréis, ¿no? Estamos en una zona de soporte súper importante, ¿no? Por lo tanto, son informaciones que están ahí, simplemente es una información más, ¿no? Y ahí tenéis una divergencia y además este factor anticipador. En una línea de tendencia, muchas veces cuando veáis esto y veis, ¿la va a romper o no? Pues mirad el RSI. Esto no quiere decir que la va a romper, pero quiere decir que tiene más probabilidades de romperla. ¿Por qué? ¿Porque el RSI es anticipatorio de algo? No, porque procesa datos del precio y básicamente lo que nos dice es que midiendo los precios de cierre de las últimas sesiones, ¿veis? Si todo es rojo, 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 pues lógicamente el momento pues va a empeorar, ¿no? Y si todo es verde así, pues veis, el momento mejora mucho. Pero luego el precio de cierre nos marca la calidad del movimiento, ¿no? Y por lo tanto significa que el precio, veis, ahí pues es incapaz de cerrar en los máximos y cada vez pues parece que, a pesar de las caídas, pues va mejorando un poco la opinión, de ser muy negativa a que poco a poco pues ya está intentando como girar
que se refleja en la situación de los máximos y, por lo tanto, en la situación del momento, que tiene en consideración 14 velas, 14 datos para ir configurando dinámicamente este indicador de momento, ¿no? La parte del MACD, pues un poco lo mismo. Divergencias es básicamente lo que podemos ver. Fijaros ahí, antes de este giro, qué gran divergencia nos encontramos con el precio formando dos mínimos, ¿vale? El precio ya divergiendo con claridad. Esto sería una divergencia alcista muy importante. Esto aquí es un doble suelo, fijaros. El precio sigue manteniendo esta divergencia, ¿no? Y esto nos marca claramente pues, un cambio en la actitud del momento del mercado, a pesar de que el precio pues, sigue deambulando por la misma zona, ¿veis? Y la misma fase de debilidad. En mercados bajistas, las divergencias que nos podamos encontrar en los indicadores como el MAC y el RSI son muy determinantes. Ya os digo que todos los mercados bajistas son precedidos, o sea, el fin de todo mercado bajista es precedido por una divergencia en estos indicadores. Por lo tanto, hay que mirarlo, ¿eh? Si el momento es fuerte y no hay divergencia, cuidado, ¿eh? Aquí empezamos a ver algo. No hay concluyente en el MACD. Si el precio va haciendo suelo y acumulación, probablemente se vaya gestando esta divergencia, ¿no? Y esto lo podemos ver en absolutamente todos los mercados, en índices, en valores. Fijaros, aquí tenemos el Brexit. Mínimo, mínimo. Fijaros, la divergencia... la divergencia del indicador. La divergencia del indicador con el precio. Si nos vamos al 2007, 2009, el fin del mercado bajista 2009, también hay divergencias por doquier y siempre veréis divergencias en todos los activos. Pero no concluyáis, que no os dé un exceso de confianza y penséis que hay divergencia, compro que va a subir. La gestión monetaria es absolutamente todo, porque a veces podemos anticipar, pero cuidado, hay que controlar bien las emociones y entender que esto es solo una información procesada, ¿vale? Bien, entonces, vamos un poco al tema que os he comentado. Ahí tenéis un poco la definición del MAC, pero bueno, creo que al final pues el MAC es el indicador que se crea de tres medias móviles, como os he explicado, la línea de señal y la línea de MACD, que se forma por dos medias móviles. Como sabemos, pues las medias móviles es el consenso del precio, por lo tanto, el MACD nos da una información muy buena y es que es un indicador de momento en cuanto que nos marca zona de sobrecompra y sobreventa con las divergencias que son tan importantes, pero a la vez es un indicador de tendencia en cuanto a que nos da la información del precio recogida en tres medias móviles. Pero es que además el histograma, que es el diferencial entre las medias móviles, pues es un indicador anticipatorio en el momento del mercado, ¿no? Por eso gusta tanto. Pero en la práctica, yo ya os digo que, al menos a mí, lo que me sirve es cuando tengo dudas respecto al momento del mercado, tal cual lo veo en el precio, pues esto siempre lo hago, el ver las divergencias. Si hay divergencias en el Brexit, mejor, ¿no? Y en ese momento, pues, por ejemplo, dentro de la convicción de los bancos y demás, pues obviamente también mirabas esto y decías, bueno, esto es lo que tiene que ser, ¿no? Y al final, pues es como ahora, que pierde el Santander el soporte, hemos deshecho parte de los bancos y la verdad es que estamos contentos con cómo hemos gestionado esta crisis, ¿no? A pesar de que siempre es fastidioso, pero bueno, al final muchas veces dices, bueno, acepto la volatilidad, aunque sabes que el Santander pues, que puede caer un 15 o un 20%, ¿no? Pero bueno, como no lo sabemos, ¿no? Pues al final el riesgo muchas veces es el pánico y no la volatilidad. Entonces, siempre miro esto y luego el RSI como anticipador de posiciones, ¿no? Por lo tanto, ahora vamos a una parte quizás más práctica. Vamos a relacionar los gráficos, ¿vale? Bueno, aquí no hace falta, pues sí, vamos a relacionar los gráficos.
E incluso vamos a relacionar el operador de los gráficos, ¿vale? A ver. Vale. Bien, y vamos a hacer una cosa. Me pongo esto, os explico esto un poco cómo funciona, ¿no? Y cómo analíticamente hemos podido hacer esto, ¿vale? El tema de los time frames semanal, lo puedes hacer en todo, pero yo te recomiendo que estos indicadores, a nivel de ver la estructura básica del mercado, te va a ayudar mucho, Ivo, porque realmente el mercado que manda siempre es el mercado de verdad, que es la tendencia primaria, ¿no? Luego lo demás es mucha volatilidad. Si tú quieres, no sé si os gusta las películas de militares o jugáis al Call of Duty o alguna cosa así, ¿no? Pero un trader no tiene que estar en la infantería. Tienes que estar siempre en la retaguardia, ¿no? Viendo las cosas desde la distancia, ¿no? Porque si entramos en los movimientos intradiarios sin tener el control de la tendencia primaria, pues al final no haremos más que dar golpes sin ton ni son. Y hay que hilar muy fino, ¿no? Por eso es importantísimo entender bien el concepto de la primaria. Y los indicadores nos pueden dar una información muy buena en el largo plazo. En el corto plazo depende, pero en estos casos yo no los utilizo, ni el MAC ni el RSI, porque la información ya es existente en el precio y sobre todo en los movimientos amplios, ¿no? Bien, entonces, ahí tenéis un estudio. Vamos a ir por partes, ¿vale? Entendamos un poco la casuística, ¿vale? Fijaros, estaréis conmigo de acuerdo que la Reserva Federal, ya Bernanke en el 2009, ¿no? Cuando empezó a inyectar millones, ahora hablamos de macroeconomía, él decía que teníamos que recuperar el efecto riqueza del consumidor. Por lo tanto, empezaron a comprar bonos en los mercados, primero para recuperar pues, el efecto riqueza, que es, pues si los planes de pensiones de los americanos suben, porque suben los bonos y por lo tanto la bolsa, lógicamente, ¿qué va a pasar? Que van a gastar más y los datos del consumidor están por las nubes, ¿no? La confianza del consumidor está en niveles históricos, ¿no? Entonces, tú empiezas a pensar en eso, ¿no? Empiezas a pensar en la economía y dices, ostras, confianza del consumidor a tope. Los bancos centrales están incrementando la deuda de los estados a cambio de mantener tranquilos los mercados de deuda. Eso genera un problema de base y es que con todo el endeudamiento que hay en el mundo, si hay una desaceleración, el margen de intervención por parte del Estado es muy limitado. ¿Por qué? Pues, hombre, pues España antes de esta crisis, o sea, en el 2007, 2008, antes de la crisis de deuda, pues tenía un 50-60% de deuda sobre el PIB, ahora tienen 100 y pico. Claro, ahora margen hay, ¿no? De maniobra, poco. Esto es un efecto colateral. El segundo es que yo creo que es vulnerable el consumidor, porque si tenéis hipotecas, por ejemplo, yo he hecho un estudio y de media, una hipoteca media en España que suele estar en los 200.000 euros, ¿vale? Antes de la crisis esta de las hipotecas, ¿no? En el 2009, pues podía estar pagando pues en torno a los 1.000 euros, ahora paga 550. Los tipos de interés están al cero y el nombre ya lo dice, políticas monetarias no convencionales, ¿no? Por lo tanto, estos 500 euros que un consumidor tiene de más, dice, ostras, yo esto no estoy pagando intereses, me lo gasto, ¿vale? Cuando económicamente lo responsable, correcto para adaptarte a la situación de tipos de interés, como el entorno de deflación hace que debas más, es decir, si tú tienes una hipoteca de 100.000, ¿no? Fíjate, tienes una hipoteca de 100.000, dices, ostras, tengo 500 euros más porque han bajado los tipos de interés. Sí, pero es que si hay deflación y tú en lugar de ganar 1.000 o de ganar 2.000, ganas 1.000, pues digamos que el valor de tu deuda es superior, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes menos capacidad de pago, con lo cual la bajada de tipos de interés debería de repercutir en que esto vaya a reducir la deuda. ¿Qué ha pasado?
¿Se ha incrementado la deuda de las familias? No. ¿Se ha aprovechado el ahorro financiero para reducir la deuda? Pues mayoritariamente, en general, datos en mano, no. Este dinero ha ido al consumo, ¿no? Por lo tanto, bajada en el tipo de interés, mayor consumo. Es cierto que se ha evitado la deflación. Este efecto en números generales no ha existido, pero todos sabemos bueno, pues que hay que cogerlo con pinzas, que la distancia entre ricos y pobres, digamos así, se ha ensanchado en muchos casos. Entonces, esta situación se da, ojo, porque hemos tenido inflación en todos los activos, en activos inmobiliarios, activos bursátiles, activos de deuda, no en la materia prima. Y la gasolina es igual de cara que cuando el petróleo estaba en 135, ¿no? Por lo tanto, es todo impuestos. Eso quiere decir que probablemente nos encontremos ahora en los próximos años en una situación de inflación en las materias primas que repercuta directamente en la subida de tipos de interés, por lo tanto, que de este dinero, pues imaginaros que en lugar de 500 hay 300, pero es que encima pues tenemos 100 euros más de coste de energía, ¿no? Por lo tanto, estaríamos en una situación de digamos, 300 euros menos para gastar, digámoslo así, ¿no? Claro, esto es mucho dinero que afecta claramente al consumo y el consumidor es muy vulnerable porque además, si has hinchado los mercados de forma artificial, aquí hay dos maneras de entender un poco el mercado hoy en día y esa es la reflexión que yo me hago, ¿no? Que es, ¿habrá una persona capaz de subir de manera responsable y perfecta los tipos de interés hasta mantener la inflación al 2%, sin que haya una dramática subida de tipos que afecte esta parte que os decía del consumo de manera drástica, que esto a su vez no repercuta en una caída del consumo y que encima sea capaz de retirar los 4 o 5 trillones de dólares que han inyectado los bancos centrales de manera gradual y lenta mientras no hay ningún tipo de conflicto volátil severo en el mercado? Y yo lo veo imposible. O sea, nunca ha pasado. Esto va a repercutir en algún momento en un caos bursátil, ¿no? ¿Cuándo? No lo sabemos, pero es evidente. Entonces, todo esto al final en los mercados se refleja y ahí entramos un poco en la base del estudio y es, por ejemplo, a mí hay muchos casos, pero vamos a poner, por ejemplo, Microsoft. Incluso lo podemos poner aquí, en SFT, ¿no? Cogemos Microsoft y decimos, venga, Microsoft o Nvidia. Cogemos Nvidia. O cogemos una que es, a ver, no tengo ni idea, pero la hemos descubierto hoy, TTWO, por ejemplo. Haciendo el trabajo este de research, TTWO, y cogemos este valor y lo ponemos ahí, ¿no? Decimos, vale. Entonces, no entraré en la casuística del estudio, sí que la próxima semana lo colgaremos en el Premium porque lo vamos a hacer en la SICAP, ¿no? Fijaros, por ejemplo, este caso concreto, no me voy a enrollar en todos, lo voy a explicar en general por si os sirve de idea, ¿no? Pero me voy a centrar, por ejemplo, en esto de aquí, ¿no? Entonces, fijaros cómo la relación de la macroeconomía que estamos pensando en cómo esto afecta, un poco el caso de Microsoft o de Nvidia igual, ¿no? ¿Esto qué es Nvidia? Pues hacen tarjetas gráficas, ¿no? PER 51, 144 billones de dólares. El año 2000, las empresas de Internet, que estaban de moda y todas subían y si no comprabas estas empresas eras tonto. Yo era uno de estas personas que compraba tecnología y demás y pensaba que era el más listo del mercado y luego, lógicamente, a la cortada que tenía, pues el mercado te pone en tu lugar, ¿no? Pero esto siempre pasa. Y luego en el 2007 eran bancos inmobiliarias en España, ¿no? Por ejemplo, en el mercado doméstico. Acordaros, si en esa época estabais en el mercado, Metrovacesa empezaba a hacer una guerra de OPAs con el Sanaúja, con Del Rivero, para ver quién podía quedarse en una empresa que luego pues ha sido un fiasco, o el Martinsa que se quedó Fadesa, o el de Fadesa que compró un 5% del Banco de Bilbao. O sea, unas cosas inverosímiles. Era como, ostras, ¿qué está pasando, no? SACIR compró Repsol, no tenía ningún sentido. Y era un dinero, pues, fruto de una burbuja, ¿no? Ahora estamos en algo parecido, no igual, yo creo que no es tan grave porque no es un problema de deuda, es un problema de valoraciones, ¿no?
y por tanto es evitable simplemente evitándolo, pero es curioso que la semana pasada un ETF tecnológico recibió entradas históricas y ya más entradas que en la burbuja del 2000, O sea, que en la tecnología todo el mundo está comprando, pues esto, complacencia y ver, ostras, se gana mucho dinero y tal, ¿no? Pero si coges esto y dices 51 veces beneficios, Nvidia, ¿vale? Y aquí es donde empieza la pequeña reflexión que comparto de una manera muy rápida, pero que es, fijaros, si al final todo tiene una correlación que es, ¿qué me paga el bono? 0%. Exagero, pero ¿qué me paga un bono? 0%. No hay rentabilidad. Vale. Si me paga el dividendo de una acción que está creciendo en el beneficio rápidamente, un 38%, dices, crece el beneficio, y me paga un dividendo pues de un 2,5%, pues ya es atractivo, ¿no? Porque dices, de pagar 0 al 2,5% está bien, la empresa no tiene deuda y, por lo tanto, como no es una empresa que tenga problema de deuda y encima crece el beneficio, pues bueno, pues me parece responsable. ¿Cuánto pagas? 51 veces beneficio. Imaginaos que la subida de tipos de interés es drástica y suben al 3% y los bonos empiezan a caer y dan un 3%. ¿Le vas a exigir un 5% al dividendo? Exagero, claro que sí. Pero para que genere esto un 5% de dividendos y ahora paga un 2,5%, o crece esto mucho o cae un 50%. Dices, hombre, crece, vale, pues igual en lugar de un 50% cae un 30%. Luego añádale el segundo factor, que es el factor del consumo. Fijaros, tarjetas gráficas. Fijaros, Microsoft. ¿A qué se dedica Microsoft? Microsoft se dedica per 27, no es tan grave, pero cogemos el gráfico de Microsoft y cogemos en los últimos años, todos sabemos lo que es Windows. Al final, el gran negocio ha sido meter el programa sistema operativo en los ordenadores y cobrar un tanto por ordenador. Incremento la venta de los ordenadores, pues incrementa en la venta de Windows. Por lo tanto, ¿ha hecho alguna innovación, algún cambio? No. Yo creo que al contrario, yo creo que incluso le ha salido como más competidores, ¿no? Como es el Apple u otros sistemas operativos que pueden hacer competencia al Windows o tablets u otros instrumentos de navegación que hacen pues, que el ordenador sobremesa pues quizás no es tanto, ¿no? Y hay muchos matices, es muy simple este análisis. Pero sí que es cierto que hay un incremento en la venta de componentes de hardware, como puede ser tarjetas gráficas o como puede ser el propio sistema operativo de Windows, que justifica toda esta subida, justifica el crecimiento. Este crecimiento va a ser sostenido siempre. Hombre, yo creo que si hay una subida de tipos y, por lo tanto, menos poder adquisitivo para poder consumir y encima suben las materias primas, todo ese menos disponible en manos del consumidor puede repercutir en un doble factor. Primero, que la subida en la rentabilidad de los bonos ya puede provocar de facto un equilibrio en la rentabilidad para que el mercado pueda caer pues, en un 20-30% y en algunos casos más porque un PER de 51 no lo justifica nada, ¿no? Y el segundo de los casos es una caída en el consumo. Por lo tanto, ojo, porque el PER está normalizado a una situación de un incremento del consumo. Pero cuando se ralentice el consumo, que se ralentizará, lógicamente los beneficios irán a menos. Por lo tanto, este PER 27 normalizado no es tanto 27, ¿no? Por lo tanto, ahí, ojo, porque dicho de una manera vulgar y rápida, esto puede caer un 50% y aquí no pasa nada, porque es un ajuste, moderación de un precio, que está muy caro, ¿no? En Microsoft. Pero si cogemos, por ejemplo, esto de aquí, que es la empresa Take-Two Interactive Software, es una empresa de componentes que hace packagings para los componentes de, bueno, pues de cosas de software y demás, capitaliza 11 billones. No es una empresa exageradamente cara, es una empresa pequeñita, cotiza per 63, ¿vale? Dices, ostras. Entonces, empiezas a mirar ahora lo que es los extractos financieros y dices, a ver si crece esta empresa. Y dices, hombre, 800, 1.200, 2.000, 1.000, joder, vaya, fijaros qué volatilidad en las ventas. Fijaros, Luego 1.400, 1.700, mucha volatilidad en las ventas. Los márgenes ridículos, fijaros, ridículos, son márgenes y dices, ostras, en la parte alta ganas 400, pero luego pierdes tal y el beneficio total, pues, hombre, no es para tirar cohetes, ¿no? Es decir,
no es una empresa que veas que crezca y que justifique la subida. Y luego, por ejemplo, ves el balance y el balance, pues dices, ostras, esto suena bien, tiene mucha caja, pero luego ves aquí que tiene un montón de deuda a corto plazo, ¿no? Que es como, bueno, esto es básicamente que cobras al contado, y luego pues tienes que pagar a 60 días, ¿no? Y te financias de esto y de aquí pues tienes un flujo de interés que estando a cero pues es nada, ¿no? El 0% de algo es nada. Y luego a largo plazo la buena noticia es que no tiene un elevado excesivo endeudamiento. Pero sí que es cierto de que no es una empresa que justifiques que haya subido en los últimos 5 años sobre la friolera de un 2000%, ¿no? Es como decir, ostras. Entonces, empezamos a ver desde el argumentario de base, que es el macroeconómico, al argumentario analítico fundamental, ¿no? Entramos ya en una fase de análisis técnico, ¿no? Y ahí ves el patrón, ¿no? Y dices, ostras, las ganas son para entrarle, ¿no? Entonces, hemos hecho una lista de valores, ¿no? Para intentar cubrirnos, que son todos valores con diferentes casuísticas, ¿no? Por ejemplo, Microsoft, Facebook, Cisco, Nvidia, TXN, TTWO, Temus, estas empresas. Hemos cogido el precio de cotización, hemos cogido dos strikes, un strike que es, digamos, at the money, el mismo parecido a la cotización, y luego un strike un poquito out the money, pero que es, bueno, para intentar tener una prima más barata para poder invertir menos dinero, ¿no? Y tenemos un presupuesto de $20.000 para comprar opciones put. Fijaros, si compramos fuera de dinero por debajo del soporte, por ejemplo, en TTW, aquí ya el soporte se lo ha fundido, ¿no? Pero el caso de Nvidia, por ejemplo, que sigue estando más o menos fuerte, ¿veis? Pues, por ejemplo, sería pues por esta zona ahí, ¿no? Un poquito el soporte, pues un strike un poquito por debajo para que la prima sea más barata. Y de esta manera estamos haciendo una gestión del riesgo dentro de una estrategia de análisis fundamental que es buscar un equilibrio para invertir una cantidad buscando en una corrección a la burbuja. El objetivo, el vencimiento es enero del 2019. Si sube el mercado, pues perderemos muy poquito, porque esto evidentemente es en el fondo y está limitado a un porcentaje reducido del capital, ¿no? Y si sale bien, pues tendremos una amortiguación, que es algo que, bueno, pues que podemos hacer bien en estas compañías o en el ETF del Nasdaq, el QQQ, o el QLD, que es el ETF apalancado del Nasdaq, buscar alternativas en contra de esta aberración y que, una vez más, podemos especular con las opciones, porque si el mercado sigue irracional, pues lógicamente no nos vamos a hundir en la miseria, perderemos la prima pagada, ¿no? Y una vez más, pues si cogemos en todo este análisis y decimos, ¿qué tiene que ver esto con el MACD y el RSI? Bueno, pues que esto yo creo que es trading, no soñar que nos darán señales infalibles los indicadores, pero sí que en este argumentario, ¿no? Que creo que a veces hay que hacer, pues evidentemente, veis, la pérdida de momento pues también incide en que pues esta divergencia que tenemos en la formación del precio de Nvidia pues también ayuda a que podamos ratificar en todo el proceso analítico pues toda esta información con el objetivo pues de buscar de manera diligente una estrategia de trading direccional, en volatilidad, con opciones, con CFDs, con futuros, sea como sea. Ahí ya la creatividad parte del gusto. Pero creo que es el momento de aventurarse a abrir cortos. Nosotros lo hemos intentado en Amazon, nos ha salido rana, lo hemos probado en Autodesk, nos ha salido rana, lo hemos probado en Tesla y estamos ganando dinero de momento. Vamos a seguir perseverando porque el mercado está en distribución. Creo que el RSI y el MACD nos están ayudando a entender y a confirmar pues esta tesis y vía opción, pues bueno, pues creo que es interesante empezar ya en este posicionamiento bajista, pues hacer un acopio. En Tesla vendimos, por ejemplo, al contraataque, lo mismo, ¿veis? Esta situación de dos altos, aunque aquí no sería tan clara la divergencia, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos
esta situación, ¿no? Que lógicamente el indicador pues ya nos marca, ¿no? Esta pérdida de momento y ahí tenemos este patrón que en caso de perder pues la caída puede ser bastante divertida, ¿no? Bueno, esto es un poco el conjunto, ¿no? Como a veces pues es bueno pues, utilizar indicadores con información fundamental, ¿no? Porque lo que es bueno en este caso para buscar posiciones cortas en Tesla, pues el indicador de momento nos ratifica algo ahora, ¿veis? Esta zona de distribución que también nos ratifica pues el extracto financiero de Tesla, ¿no? Los resultados, esto tan rojo, ¿no? Que hemos comentado muchas veces. Y además, si queréis incluso, ¿no? Dentro de este explicar que todo forma parte de un todo, hay una cosa que os he explicado yo creo el otro día, que es FinBiz. Ahora estamos estudiando mucho esto, que es, hemos cogido estas compañías, aparte también este análisis, que es, por ejemplo, en Tesla, por ejemplo, ¿no? El Form 4 de la SEC, aquí lo recoge mucho el FinBiz, está muy bien, porque ahí podéis ver todos los movimientos de los insiders, como podéis ver, es todo rojo, ahí tenéis el Form 4, que es esto de aquí, la comunicación de los insiders, y estamos viendo cómo están todos saliendo por patas, o sea, es significativo, es toda información, y luego puedes subir al mercado, por eso seguimos, bueno, pues oye, hay que aceptar la volatilidad, eso no quiere decir que se acabe el mundo, pero sí evitemos por favor, comprar cosas dentro de la complacencia que están absolutamente caras. Centrémonos un poco en que los indicadores y la estrategia de base, que es la aberración de los bancos centrales, pues todo vaya convergiendo con naturalidad cada vez más y que nos vaya dando pues, oportunidades. No podremos corregir la volatilidad, pero sí nos podemos adaptar a ella, ¿no? Bien, pues poco más. Vamos a las preguntas. Si tenéis preguntas, entramos en la fase. Pablo dice, he empezado a leer el libro, tiene un enfoque diferente. Sí, yo creo que un libro está para divertirse y intentar sacar algunas ideas, ¿no? Y eso es lo que he tratado de hacer. Espero que te guste. Antonio, dices, el MACD nos puede dar divergencias para saber cuándo termina una tendencia intradía, ¿no? Por ejemplo, yo lo utilizo para eso. Sí, Antonio, pero ya te digo que nos va a dar más fiabilidad en el gráfico semanal, obviamente, ¿no? Y luego, pues hay que tener siempre todas estas cosas cogidas con pinzas, ¿vale? Es decir, no nos dirá cuándo termina una tendencia, pero sí que cuando veamos que termina una tendencia, si se ratifica con esto, pues mucho mejor. A ver, Ivo, nos dices en qué time frame estamos, gráfico semanal. No sé, Eduard, si has podido entender lo de la divergencia a posteriori. Simplemente es una no confirmación del precio con el indicador. El precio hace nuevos máximos, pero los hace no acompañado del indicador, ¿no? Esto normalmente quiere decir que sube sin fuerza, sube sin fuerza, porque el indicador es de momento, de fuerza, y subir sin fuerza, pues normalmente anticipa un movimiento de debilidad. No es una call comprada, Pablo, es una put, ¿vale? No compréis call, la call es alcista, es una compra de put. Sebastián, nos preguntas cortos en el índice europeo. No porque, a ver, es complicado el tema, pero mira, al final nosotros a veces, por ejemplo, en el 2000 y pico, tuvimos mucha volatilidad por los bancos, ¿no? Y era un riesgo que queríamos asumir, porque internamente cuando gestionas algo, pues ves el resultado y hemos ganado dinero con los bancos, ¿no? Y ahora nos está yendo bien Talgo cuando el año pasado nos frenó. Y el año pasado pues nos castigó 2 puntos o así en algunas coberturas, que oye, lo volvería a hacer, ¿no? Este año le estamos sacando mucho al índice.
estábamos positivos, yo creo que ahora pues estaremos planos o igual algo negativos, pero estábamos positivos hasta hoy y tenemos liquidez y hemos vendido bancos, hemos liquidado cosas, pero, por ejemplo, Santander, lo ves, ¿no? Y dices, vendemos Santander, ¿no? Ostras, ¿para qué? Es que muchas veces sé que es difícil, ¿no? Porque vemos, ostras, ha perdido soporte y tal, pero es que el análisis técnico es una cosa más en todo, ¿no? Y es cierto que ves y dices, hombre, lo lógico es que esto caiga algo más, ¿no? Y que vuelva a caer, pero piensas, ¿hasta cuándo, no? ¿Puede volver a caer a los 3,5? Ostras, pues sinceramente, ojalá volviera a caer a los 3,5 porque compraríamos más, es así de simple, ¿no? Lo que sí hemos hecho es liquidar y ya no tenemos 30% en bancos, tenemos 11%. Y cuando hacemos el test, pues pensamos y decimos, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, vamos a plantear una vuelta a los mínimos. ¿Cuánto perderíamos? Pues significaría un menos 4%. Vale. Entonces hay cosas que estás dispuestas a aceptar, ¿no? Porque para tener rentabilidad riesgo muy elevada, es decir, para poder, pues no sé, vender, yo qué sé, Talgo o una de estas empresas, para poder aguantar Nvidia tantos años, o Microsoft, pues solo hay una opción, que es dejar que el mercado siga su camino, ¿no? Porque a veces la volatilidad te echa y luego... Por lo tanto, es bueno a veces entender la volatilidad como algo normal y además si viene, pues oye, reestructuras las cosas y te planteas reentrar. Pero cuando un activo está barato, Sebastián, que es el caso del IBEX en general, buscar cortos es como, ¿no? Los cortos para cosas caras, ¿no? Porque es la esencia del mercado, comprar caro, comprar barato, vender caro. Es cierto que el momento te permite comprar caro y vender más caro, ¿no? O vender barato y vender, o sea, y comprar más barato todavía. Pero por norma general creo que es mejor combinar los elementos. Por lo tanto, los cortos yo los voy a buscar en Wall Street, porque la burbuja y la aberración de precio está ahí en algunos sectores, no en todos. Eso es lo que me interesa, ¿no? Y lo he probado muchas veces, ¿eh? Y en el camino, pues hemos tenido algunos aciertos, algunos trades que hemos perdido cero y otros trades que hemos perdido dinero. Pero me es igual. El tema es cuando hay una saturación, intentarlo. Y de momento la tendencia ha continuado y ya está. Pero es... yo creo que es marginal, ¿no? Lo que nos ha afectado. Luego, ahora es el momento en el que voy a volver a intentarlo. En algún momento acertaré, ese es el tema, pero la perseverancia y la gestión de los riesgos es lo que te mantiene para buscar ese momento y que luego el mercado se alinee contigo, ¿no? Porque a veces parece que es como que somos adivinos y a veces aciertas y el momento que aciertes, ese momento vas a pensar muchas veces que eres, ostras, estás por encima del mal y del bien, pero no tiene nada que ver. Es como cuando un gestor lo hace bien y todos pues decimos, ostras, qué bueno es. Tenemos que estar al margen de estos debates porque son absurdos. A veces acertamos y ya está. Acertamos en el Brexit con los bancos, pero el acierto es de antes, ¿no? De cómo aguantamos, compramos más, tal, cómo hemos liquidado, cómo ahora pues tenemos una posición, hemos salido Repsol, IAG. Eso es un poco el tema. Aceptar la volatilidad yo creo que es obligado para un trader y saber qué riesgos estar dispuestos a asumir y cuáles no, y yo creo que es en esencia básicamente la clave de nuestro trabajo. Por eso no entraría en Europa, sí en Estados Unidos, ya lo estoy haciendo. Me comentáis un poco análisis bajo esta óptica de los índices, vamos a ponerlo ahí, ya que estamos, del S&P 500, por ejemplo. Me dices análisis desde la óptica del indicador. Bien, yo te diría que no analices nunca desde la óptica de un elemento. El análisis hay que hacerlo en conjunto para plantear algo. Ahora mismo, lo que tú ves en el SP500, ¿qué es? Porque hay mucha pregunta ahora, ¿no? ¡Ostras, está en tendencia bajista! Hombre, si cogemos el análisis técnico, tienes un impulso mayor, ¿vale? Y es posible que este impulso sea corregido. ¿Cómo? Pues, ¿cómo corrige el mercado? A ver, con una pauta zigzag, esto sería un patrón, o con una pauta plana, ¿no? Una pauta plana sería, pues, por ejemplo, esto.
¿Qué va a hacer? No lo sabemos, no tenemos ni idea, solo lo sabremos cuando haya sucedido, pero son posibilidades. Yo sí que pienso que estamos dentro de una formación correctiva de todo este tramo alcista, no en un cambio de tendencia, a pesar de este mínimo decreciente, ¿vale? Pero esto lo encuadraría como un movimiento, ¿vale? Que puede ser zigzag o pauta plana, veremos, en función de cómo reaccione el mercado. Si dices que hay algún elemento significativo en el RSI, no, porque no hay divergencias en el precio. Sí que es cierto que esto, como hemos dicho antes, pues el MAC nos dice que está en una fase de distribución y el RSI, pues si cogemos el elemento este de la tendencia y tiramos la tendencia, pues nos dice que esta línea de tendencia se ha perdido, por lo tanto hay una clara pérdida de momento alcista y que probablemente el RSI nos está indicando, ¿ves?, que esta tendencia se perderá. Si bien es cierto que todavía el RSI no ha perdido este mínimo, pero si el RSI la semana que viene pierde este mínimo y no lo pierde el MACD, ¿no?, que realmente es este mínimo, ¿no?, bueno, pues son informaciones, pero lo que nos dice el indicador es lo que vemos, pues que hay una sobrecompra elevada, pero es que es normal. El año pasado 12 meses consecutivos subiendo y el Nasdaq a PER 30. ¿Qué hay que esperar? ¿Que suba siempre? Esto no va así. Opciones sobre el SP500 me parecen bien, Jesús, pero en la propuesta que os voy a hacer en el Whisper la semana que viene, la propuesta no va a venir tanto del Nasdaq 100, sino que va a venir del SP500, sino del Nasdaq 100. Ahí sí que podemos buscar opciones del Nasdaq para intentar hacer un movimiento especulativo. Estamos buscando activos un poco más baratos en su cotización para buscar cortos, porque, bueno, hay que verlo, pero es una opción, el buscar cortos en el Nasdaq. Lo que pasa es que, claro, hay que buscar un activo razonable en cuanto al criterio de rentabilidad riesgo. El UNG, me comentáis qué piensas del UNG. En la medida de lo posible, olvidaros del UNG y de cualquier ETF que invierta en commodities, exceptuando el GLD, que es el ETF de oro, que compra oro físico en Londres y que es exactamente igual en su cotización o muy parecido, ahí lo tenéis, al precio del oro. Ahí no hay una gran complejidad, que por cierto el oro nos puede servir de conejillo de indias el próximo mes en el curso de scalping, porque la verdad es que está en esta zona súper interesante. Bueno, en fin, como ves, la cotización es igual. En cambio, el UNG, si tú lo comparas con el gas natural, esto es muy ficticio, porque los contangos te van a destrozar. O sea, olvídate de este ETF. O sea, esto es la destrucción absoluta del capital. Los ETFs que invierten en materias primas. El uso, que es el United States Oil, y el gas natural. Pues tú coges el movimiento del petróleo, del gas natural, y estarán por aquí. En cambio, esto es la realidad, que el contango te lo comes con patatas, ¿no? Y es un problema. Entonces, los ETFs de commodities, de verdad os lo digo, o sea, olvidaros. Si estás en él, no sé si va a rebotar, no va a rebotar, no lo sé. Lo que sí sé es que a largo plazo vas a perder el dinero seguro. O sea que olvídate de él. El webinar lo vamos a enviar por vídeo, como siempre, ¿vale? Sí, es una estrategia, Fermín nos dice, posiciones cortas para proteger la caída. Más que para proteger, es una estrategia long short, ¿vale? Yo siempre determino el mercado. Si es un mercado alcista, compro. Si el mercado está fuerte, 100% de la cartera invertido. Si el mercado empieza a tener una baja amplitud positiva, que es ahora, subía el mercado con el 55% de los valores, pues un 30% encaja para tener menos volatilidad, ¿no? Encima los valores que tenemos lo han hecho bien, pues oye, todo perfecto. ¿Qué pasa cuando el mercado entra en distribución? Que no sabe si va a caer o va a continuar subiendo. Bueno, pues largos y cortos, ya está. Y eso es una estrategia long short. Entonces, hay veces que
lo puedes hacer de una manera u otra. Ahora lo que he hecho, o lo que vamos a hacer, mejor dicho, porque todavía no lo hemos hecho más allá de Tesla y de Autodesk y Amazon, que no ha salido bien, es pues poco a poco ir añadiendo cortos y si va bien, pues le meteremos más y menos largos y si va mal, pues le meteremos más largos y menos cortos. Pues es una estrategia long short, más que una cobertura. ¿Se puede ver divergencias en el histograma? Sí. Es válido observar, nos dice Rolando, en el histograma, sí. Alexander Elder, de hecho, habla de ello en su libro, ¿eh? De hecho es él, yo creo, el gran amante del Mac. Nos dice Ismael, enhorabuena por el libro Ignora la multitud, tengo reservada la Semana Santa para leerlo. Cuando titulas el capítulo 7 Soy trader, siempre he tenido la curiosidad de saber si te consideras inversor, especulador o da igual si de lo que se trata es de vivir el mercado y si este quiere vivir del mercado. A ver, yo esto de soy trader es porque es una voluntad, pero si lo paras a pensar, inversores hay pocos. Porque incluso un value investor lo que hace es comprar y vender. Un inversor es Florentino Pérez, ¿no? Que compra, yo qué sé, Abertis porque pues, quiere invertir en una empresa y gestionarla, integrarla en su negocio y eso es un inversor, ¿no? Es alguien que compra un activo y busca el rendimiento. ¿Quién busca el dividendo? Nadie. Todos especulamos, ¿no? Por lo tanto, un trader es un comerciante y yo soy eso, un trader. Otra cosa es que digas, ¿y qué estilo de análisis utilizas? Bueno, pues lo que podemos muchas veces, ¿no? Pero yo creo que el value investing, lógicamente, pues tiene una gran influencia, pero no podemos dejar de lado el precio, ¿eh? Porque muchas veces nos confundimos con las cosas. Y a mí el análisis técnico pues me da una información igualmente válida que el análisis fundamental, sin lugar a dudas. Mis posiciones son de 4 horas y utilizo 2 indicadores. ¿Hago lo correcto? Nos dice Juan Pedro. Hombre, lo correcto, Juan Pedro, no es tanto el time frame ni los indicadores. Lo correcto es cómo gestionas el riesgo, cómo gestionas las emociones, cómo gestionas las posiciones en la volatilidad, cómo controlas el drawdown, cómo dejas o intentas dejar que las cosas funcionen cuando funcionan, cómo incrementas los riesgos con las posiciones van a tu favor, cómo dejas correr las tendencias. Eso es lo importante. Luego lo que uses te tiene que ayudar, pero es que el trader no es el gráfico, es la gestión del riesgo. Juan Manuel dice si se necesitaría un rebote a máximos de los índices que crearan la divergencia para comenzar la tendencia bajista. Yo creo que estamos en una pauta correctiva mayor, pero es todo verlo, es decir, cuando te diga que la tendencia es bajista será evidente y cuando sea evidente pues ya estará un 25% abajo. Ojalá lo supiéramos, si lo supiéramos, entonces todo lo que os explico sería en balde, os diría vendedlo todo que compraremos más abajo, pero no es así, ¿no? Por lo tanto, la volatilidad hay que aceptarla. Pero la conclusión ahora, Juan Manuel, la única que al menos a mí me sirve es que el mercado está débil. Y por lo tanto, cuidado, ¿sabes? Es la única que me sirve, es la única que tenemos. Y eso quiere decir gestión monetaria, empezar a buscar cortos, etcétera, ¿no? Poco a poco. Si los cortos fracasan, uno ha salido bien, 2 han salido mal, ¿no? Pues ya uno ha salido bien, pienso, bueno, vamos a añadir algo más. Si salen mal, los largos irán bien. Entonces uno dice, hombre, pero para ganar y perder, ¿dónde voy? Hay que asumir la pérdida como algo normal. Porque a veces nos duele tanto que no queremos entrar, ¿no? O que sobreoperamos o que doblamos la apuesta. No pasa nada, pero hay que gestionarla adecuadamente. Jesús, me comentas, yo he estudiado, es cierto, he estudiado economía y demás, pero todo lo que sé del mercado y demás es autodidacta. En la universidad no he aprendido nada de bolsa, nada, absolutamente. Y todo el tema de macroeconomía es leyendo lo que dicen los bancos centrales y evaluando las cosas y con interés, ¿no? Como se hacen las cosas en la vida, con interés. Pero no es necesario, ¿eh? De hecho, nosotros tenemos un programa formativo que creo que es bastante específico en todas estas cosas y creo que está
muy bien para aprender y tener unos conceptos básicos para operar con ciertas garantías, ¿no? O sea que si tienes inquietudes formativas, pues te invito a que las conozcas en la web. Audax, me comentas, Jordi, pues bueno, las energías renovables están mejorando mucho, esto es evidente, pero es un poco como Solaria, ¿no? Es de esos movimientos que ya ir detrás del precio no se puede, se necesita una corrección, ahora no sale. Necesitamos una corrección para entrar en estos activos, porque estratégicamente, ¿cómo te proteges, no? Pero bueno, en fin, ahora parece que no quiere cargar. La venta de call yo no la haría, Joan Miquel, no lo haría porque, claro, fíjate, nosotros compramos put de Netflix cuando Netflix tenía el problema de los derechos de Disney, ¿no? Y era un gran problema para Netflix. Pero al final, bueno, pues pensamos que merecía la pena pues comprar puts, ¿no? Y como compramos puts, el problema ha sido menor, ¿vale? Porque al final pues has perdido algo, pues bueno, como tantas otras, ¿no? Pero si hubiésemos vendido call, luego la acción se ha exagerado en el precio un montón. Entonces, como el techo, la venta de put, el suelo es cero. Y cero es por una quiebra, no hay más, ¿no? Entonces, ¿que va a quebrar Telefónica? Hombre, es bastante evidente que no. Por lo tanto, vender puts a estos precios, pues no me preocupa, ¿no? Pero ¿puede ir a infinito la tendencia de Netflix? Hombre, pues de momento está ahí, ¿no? Sigue subiendo y eso es un problema. Por tanto, la venta de call es muy peligrosa porque no hay un techo, el techo es infinito, ¿no? El techo es la codicia, la tendencia del mercado y pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo no lo haría. Yo compraría puts sin miedo a perder ese dinero que voy a invertir en las puts. Y voy a invertir 20.000 euros, 20.000 dólares. Y eso es lo que voy a invertir. Y igual los pierdo, lógicamente dentro del fondo, que evidentemente es un porcentaje bajo del capital, ¿no? Pero es el presupuesto que le he asignado a eso. Y voy a rascar y a buscar y a ver si lo podemos montar, ¿no? Que esta es otra. Pero no voy a vender call para con la prima comprar puts y de esta manera si sale mal no perder, porque si sale mal, luego las calls me irán mal, ¿no? Otra opción es vender put de Telefónica y con la prima pues cargarte de puts de empresas tecnológicas. Esto es otra opción, porque al final dices, bueno, tampoco me importa tener Telefónica 9 euros, que además las puts de Telefónica pagan unas primas alucinantes. Yo estoy haciendo estrategia de put spread con Telefónica y, ostras, es que las primas son extraordinarias. Además te vas a largo plazo y tienes, bueno, es que ahora igual el mercado está cerrado y no te marca, bueno, sí, ahí tienes las cotizaciones, pero tienes unos precios realmente extraordinarios. Aparte tienes vencimientos muy largos. Te puedes ir a un diciembre de 2000, por ejemplo, a ver, 2019, está ahí, te pagan 2,32 contra 9 de strike, ¿no? Esto significa comprar a 6 y pico, Telefónica. Y si te vas a diciembre 21, el strike 9, ¿eh? O sea, a ver. Diciembre del 21 de diciembre del 2018. ¿Eh? Diciembre de 2020, diciembre de 2021. Claro, ahí ya no te sale ni el precio. Pero había como 3 y pico euros. O sea, hemos visto alguna opción que si el precio está por encima de 9 nos paga 3 euros. O sea, es casi un 40%. Es francamente, bueno, pues a tener en consideración, ¿no? Optar a eso. La verdad es que si en lugar de miedo tenemos sentido de la oportunidad y controlamos los riesgos, siempre habrá algún momento para poder disponer de algo. Es que hay unos precios ahora en algunos activos
absolutamente surrealistas, tanto para los largos como para los cortos. Yo, José Antonio, estas empresas que os garantizan ganar dinero y demás, realmente no os lo recomiendo, ¿no? Igual que hacer cursos de un par de días para ganar un montón de pasta, pues tampoco. Al final esto es difícil y se requiere pues experiencia y trabajo. No se garantiza nada. Si tú inviertes en mi fondo, yo te explicaré lo que hago, pero no te voy a garantizar dinero, no lo sé. Te voy a garantizar trabajo y compartir filosofía para que tú entiendas lo que hago. Y si haces el máster, pues te enseñaremos cosas y que te ayudarán, pero lógicamente no se trata de hacer millonario a nadie, ¿no? Básicamente, pues porque se requiere mucho trabajo, pero sí que es todo sentido común. Con lo cual, esto de operando desde 500 euros y garantizar dinero, pues ya me suena pues a bulo. Por lo tanto, aquí solo hay una cosa que es entusiasmo, ilusión, paciencia y gestión del riesgo. Asumir la volatilidad, las pequeñas pérdidas y sudar. Y cuando el mercado empieza a funcionar, pues aprovecharlo. MAC contra tendencia en divergencias, está bien, Jesús, ¿vale? Está bien, pero recuerda este consejo, ¿eh? Recuerda que no hay divergencia en el MACD semanal que salve al popular de la quiebra. Interioriza y piensa en esto, ¿eh? Porque te va a ayudar. Es decir, la divergencia está bien, ¿eh? Y todo el fin de un mercado, una divergencia en MACD lo precede, pero a veces confundimos esto en que divergencia en MACD compro. Hombre, no seamos tan simplistas. No hemos descubierto la sopa de ajo, es un indicador más dentro del análisis. Fíjate, todo el rollo que os he pegado analítico es una reflexión interna que hacemos a nivel analítico. Luego podemos utilizar lo que nos dé la gana. No es un debate de se hace así o asá, es un conjunto de informaciones que te dan una convicción y luego, pues con la correcta asignación de los riesgos, pues tú vas a por ella, sabiendo que la mitad de los casos pues te sale mal, pero intentar que las que salen bien pues sean muy positivas, ¿no? Y eso es un poco el tema, poco más, ¿no? Ismael, dices, la idea de comprar puts es para ejecutar la vencimiento, especular con ellas. Pues mira, no, además te voy a explicar una cosa que igual, pues no sé, te puede servir, ¿no? Aquí tenemos una cuenta que es, bueno, pues hacemos experimentos con... Y dices, es para especular. Pues bueno, pues todos somos humanos. Mira, ahí, ¿qué hicimos? Pues mira, cogimos Telefónica, ¿no? Y hacemos una venta de put a septiembre. Strike 9 nos paga 1,10. Bueno, y hemos vendido, pues aquí he vendido 70 contratos, ¿no? Y es una prima de 7.700 euros, ¿no? Y con cierta arrogancia, porque es así, a veces piensas, va, la vendo y ya está, ¿no? Entonces empiezas a ver y dices, hombre, la posición es de 60 y pico mil, ¿no? Y el capital en esta cuenta es de 32.000. Dices, ostras, pues igual me he pasado, ¿no? Entonces, dentro de las cábalas, pues coges y dices, bueno, pues yo quiero estos 7.700 euros y los quiero. Y el strike es 9 y voy a trabajar para conseguirlos. ¿Y cómo puedo conseguirlos? Evitando los riesgos. Por lo tanto, he pensado, ostras, bueno, vamos a hacer una cosa. Pues he comprado 20 puts, strike 6,67, para intentar, digamos, amortiguar que si hay un colapso de los mercados y Telefónica cae un 50%, pues con esta cobertura, que me ha costado 350 euros, pues yo me aseguro de que tengo colateral de sobras, ¿vale? Si el mercado apretara, además, yo podría hacer un rollover de toda la posición, como, pues me iría a las opciones, cogería Telefónica y me iría pues a septiembre, ¿no? de este año, 9, fíjate que es 1,41, 1,49, ¿te fijas en el precio? 1,41, 1,49, 9, ¿vale? Y nos vamos, por ejemplo, alargamos el vencimiento y me voy pues a diciembre de 2019, ¿vale? Esto sería una estrategia absurda contra un choque de cataclisma. Fíjate, 2,32, 2,02. Es decir, que tenemos una diferencia de unos 0,75, 0,80 euros. ¿Qué podría pasar?
que en el peor de los casos, yo te he dicho que voy a trabajar por estos 7.700 euros, ¿no? Por lo tanto, ahora de momento, estos 7.700, como quizás el apalancamiento es un poco exagerado, pues no sean 7.700, sean 7.400, porque estos 300 y pico los voy a restar del coste de la cobertura. Bueno, ya está bien, pues voy a por los 7.400. Si el mercado cayera mucho, yo ahora tengo una suficiente garantía, pero fíjate que además el strike 9 menos el 1.10 significa que yo tengo que comprar Telefónica a 7.90, no me supone un drama, pero no tengo el capital en esta cuenta para comprar estos 60 y pico mil euros. Bueno, pues es tan fácil como si el cerrar la posición, fíjate, ahora mismo la posición abierta que tengo en esta cartera, fíjate, que es pues 1,40 y pico, ¿vale? 1,42. Si yo me voy a hacer el rollover, pues si yo tengo que pagar 1,42 para cerrar un strike 9, luego puedo hacer el rolo, 1,42, pues más o menos, pues estaría en en 8,16, ¿no? Es decir, podría mantener esos 7.400 euros, ¿vale? Reducir la TAE, porque si hay una catástrofe, el mercado se hundirá, pero yo seguiré en positivo, pero podré bajar el strike de 9, pues a ver, a 8 y pico, ¿vale? Con esto, lo que yo puedo hacer es reducir el strike, y reduciendo el strike, pues no es lo mismo 7.000 acciones a 9 que 7.000 a 8,40. Reduzco el nominal, desapalanco la posición y sigo, ¿ves?, reconduciendo el tema hasta que el mercado me dé estos 7.400 pavos. Podría también optar por no. Otra circunstancia sería lo que ingreso, lo invierto ahí, es decir, la venta de puta 9 pues me da más dinero, ¿vale? Es decir, el 2,32 por 7, este dinero cierro la otra operación e incremento la prima con más dinero. Es otra opción, decir, no, pues ahora si me complicas, pues yo quiero más, ¿no? Y he calculado que eran unos 5.000 euros más. Quizás lo más sensato es coger estos 5.000 euros de más y creo que eran los cálculos de memoria, pues vender 50 puts 9 a este vencimiento y cerrar 70 al anterior. Es decir, que el tiempo también nos favoriza. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el vencimiento es marginal. Al final, si esto se va a 10 y la opción vale 20 céntimos, pues ¿qué voy a hacer? Por cerrarla. El vencimiento está ahí, nos ayuda mucho en el rolo, ¿no? En buscar en el valor temporal pues esa fluctuación que nos ayude a mantener, pero la idea es, y es a lo que voy a ir en este trade, a por estos 7.400 pavos, que es el 9 euros en septiembre de este año o de cuando sea, porque siempre hay margen de trabajar. El tema es mantener la calma, y sí que es cierto que hoy, pues por ejemplo, he abierto estas 20 puts básicamente pues porque todos somos humanos y a veces, pues bueno, pues hay momentos en los que dices, ostras, pues igual me he pasado un poco, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Va, hemos tomado esta decisión y tengo un plan de escape. Esto me mantiene súper tranquilo. Me da igual la volatilidad, que haga lo que le dé la gana. Si hay volatilidad, pues, bueno, pues yo ya sé qué hacer, ¿ves? Tengo los puntos cubiertos de todo el manejo de la situación. Y esto pasa en todo, en las opciones, en absolutamente en todo, ¿no? Si perdemos la calma, pues vendemos porque pensamos que todo se va al garete y entonces perdemos dinero, que estar siempre tranquilos, ¿eh? Fernando, nos preguntas por las opciones en el máster. Pues es en los últimos capítulos. Los webinars, Gregorio, mándanos un email y te mandamos todos. De hecho, si los quieres ver este fin de semana, mándamelo a mí porque ya no queda nadie y te lo busco yo y te los mando, ¿vale, Gregorio? Bien. Bueno, Ismael, gracias a ti por la pregunta. La verdad es que lo que más me gusta de los webinars es pensar en conjunto porque a veces siempre viene bien, ¿no? Por eso me gusta explicaros siempre un poco lo que pensamos, ¿no? Y estos últimos años, la verdad es que tenemos que pensar demasiado.
Pero bueno, es lo que hay. En fin, pues nada, oye, un saludo a todos. Muchas gracias por la asistencia. Espero que os haya gustado el webinar. Sé que probablemente hubiésemos podido teorizar más sobre los indicadores, pero bueno, creo que hemos tenido tiempo suficiente como para explicarlos, criticarlos, dar alternativas de inversión, siempre sobre la realidad del mercado. Y bueno, nada, espero que hayáis podido sacar algunas ideas, ¿vale? Los vídeos los enviamos todos a los que os habéis apuntado y como la gran mayoría estáis apuntados en la web, pues también están en la web, pero los de los viernes sí que os los enviamos si os habéis apuntado, ¿vale? Por lo tanto, si estáis apuntados en el webinar, que es bastante evidente, si no estaríais aquí, os va a llegar el email el lunes seguramente, o es posible, si funciona bien GoToWebinar, que a veces falla, dentro de una hora. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.